incluso más contundentes que unos nuevos recursos ante el Constitucional. Eso dice ABC. La opinión del Mundo queda bastante clara desde el título de su editorial. Sí, mensaje claro a Artur Mas. Su camino está fuera de la ley. Esto es lo que dice este diario y añaden en su... Esta decisión del Constitucional entraba dentro de lo probable, pero que aún así es sorprendente. Alegan que el Constitucional fue obligado por el gobierno a entrar en un asunto que de momento pertenece a lo intangible. Eso es lo que dicen y concluyen, que la estrategia de confrontación en detrimento del diálogo y que nada que fuera, pero no dejar imprescindible. Así concluye. Vamos a repasar la última opinión, la que publica hoy el vicedirector de La Vanguardia, Alfredo Avián. También habla de confrontación y dice que los ciudadanos, viendo cómo se sacuden con la ley en la mano, tanto el Parlamento como el Tribunal Constitucional, habla de camino de confrontación que debe gustar a los amantes de los fracasos. Y del Parlamento de Cataluña pasamos al Congreso de los Diputados, donde el presidente del gobierno ha defendido las últimas reformas aprobadas en la Moncloa. Sí, leemos en el diario El Mundo que Mariano Rajoy apuesta contra sus propios datos. Citan en portada: las previsiones son serias y fiables, pero no tienen por qué cumplir. Castellón 91.7. No, entre comillas, ya nadie duda de España. En La Razón, por contra, no citan al presidente del gobierno, no citan a Rajoy, sino al líder de la oposición. Esto es lo que dice el secretario general del Partido Socialista. Ni la de Zapatero... Estábamos, dice este periódico,